Buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos a nuestro ciclo de webinars y de talleres. Hemos realizado encuestas y hemos recibido muchas sugerencias acerca de los cursos y necesidades de capacitación que tienen nuestros clientes y muchos potenciales clientes. Así que uno de los temas que nos han pedido y que se está usando mucho, no solamente en nuestro medio, sino a nivel internacional, es el Survey 123 y los dashboards. Entonces, este es el tema de nuestro taller. Agradecemos a todos por su asistencia y su puntualidad. Eh, Como siempre, damos una pequeña introducción de quiénes somos para quienes no nos conocen. Somos líderes en tecnología geoespacial en Bolivia y Geo, que es inteligencia geoespacial. Estamos hace 5 años en el mercado, pero la tecnología de ERRI está hace mucho más de 30 años. Nosotros proveemos servicios y consultorías, todo relacionado con nuestra tecnología. Además que representamos a empresas importantes de imágenes satelitales. Como siempre, estos son algunos de nuestros clientes. Podemos ver que son diferentes rubros, diferentes actividades, pero con la misma herramienta. La gran ventaja de nuestra tecnología es que tiene muchísimas aplicaciones preconfiguradas y se puede utilizar de acuerdo a lo que se necesita. Por ejemplo, las empresas eléctricas pueden mapear redes, hacer ediciones en campo de sus redes, pueden mapear activos con este ArcGIS Online. Las empresas de recursos naturales pueden hacer mapeo y recolección de información en sus pozos petroleros, gasoductos, en las minas, etcétera. Misma herramienta, otra configuración. Las empresas comerciales pueden hacer mapeo de clientes, de infraestructura, recolección de información en puntos de venta, análisis de rutas, etcétera. Las empresas agrícolas pueden mapear los predios, mapear los sembradíos, recolectar información con estos formularios estando en campo, posicionarse en un punto y que eso aparezca en tiempo real. Es decir, son muchísimas las aplicaciones de esta tecnología con las mismas herramientas básicas, puesto que ya las herramientas más avanzadas son muy potentes y se pueden hacer muchísimos más análisis. ¿Qué vamos a aprender en este taller? No es un webinar, es un taller. Vamos a aprender sobre el ArcGIS Online. Vamos a aprender a hacer mapas, a personalizar estos mapas. No se olviden que cuando ustedes tienen una licencia de ArcGIS, no empiezan desde cero con la información, sino que el ArcGIS ya tiene mucha información que se puede utilizar. Vamos a construir formularios de Survey 123 para realizar encuestas y vamos a diseñar y construir un dashboard o panel de control para ver toda la información en tiempo real y poder tomar mejores decisiones. En esta ocasión se va a emitir certificados y tenemos algunos requisitos mínimos, que son asistir a las 2 sesiones del taller y completar las evaluaciones de cada día. El Teams es un poquito chismoso y nos cuenta cuánto tiempo estuvieron y todo el seguimiento que se puede hacer para que el taller tenga sus frutos. También tenemos las licencias que se están dando para quienes lo han solicitado, que son por 10 días. Estas licencias van a estar habilitadas a partir de hoy para las personas que lo han solicitado, o sea que mientras se da el taller, ustedes pueden ir practicando. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat para que se les vaya mostrando un poquito las dudas que tengan. Y va a estar vigente durante 10 días para que puedan practicar
todo lo aprendido y, por supuesto, ir más allá en la medida de lo que se pueda. Así que sin más preámbulos, bienvenidos de nuevo y esperamos que esto pueda llenar sus expectativas. Adelante, Paola, por favor. ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia a nuestro taller. Soy Paola y junto con Josué vamos a estar ayudándoles en este proceso para aprender un poco más de nuestras herramientas que son Survey 1, 2, 3 y también lo que son la creación de dashboards. Inicialmente sé que ustedes están súper interesados en ya poder conocer las herramientas, pero es importante que también hablemos de lo que es un poco de ArcGIS, ¿no? Obviamente sabemos que ya varios quizá ya lo conocen, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Como saben, ArcGIS es un sistema totalmente corporativo, está diseñado para toda la empresa. Ahora, no significa que toda la empresa lo tiene que empezar a usar ya, sino que podemos empezar de poquito. Inicialmente, muchos de ustedes conocen quizás el ArcMap, que lo utilizaban en el escritorio y generalmente enfocado para los profesionales en GIS o SIG o los profesionales de IT. Actualmente ArcGIS es una plataforma para todos los que están en oficina, trabajadores de campo, personal ejecutivo que ve los resultados que estamos teniendo, analistas de datos y demás. Entonces, esta plataforma es de acceso de poco a poco. Pueden empezar los profesionales SIG, luego pueden empezar trabajadores de campo y poco a poco van alimentando toda la información que ustedes tienen. Entonces, como es para todos, incluye muchas aplicaciones. Así como incluye varios tipos de usuarios, incluimos varias aplicaciones, tanto en la parte móvil también como en la parte web. En la parte móvil ya hemos hablado en algún momento de lo que son las diferentes herramientas de campo y hoy vamos a conocer lo que sería el Survey 1, 2, 3 para lo que sería la creación de formularios. Y dentro de la web tenemos igual muchas herramientas de mucha utilidad. Hay un montón, como pueden ver por aquí, pero hoy nos vamos a centrar en lo que sería la creación de dashboards. Entonces, con eso les doy a conocer nuestra agenda. Vamos a empezar con lo que es el día de hoy, la recopilación de información a través de una encuesta. Nuestra primera sesión vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es el ArcGIS Online. Vamos a navegar en el portal, en el geoportal. Vamos a ver todo lo que sería el uso del Map Viewer, donde vamos a ver un poco de las capas, ver cómo es un poco esta interfaz para trabajar con los mapas y obviamente vamos a elaborar un pequeño mapa web para iniciar. De ahí pasamos a lo que sería Survey 1, 2, 3 con un contenido teórico. Vamos a ver el uso de la aplicación, vamos a crear el formulario y también lo vamos a publicar para que esos datos ustedes nos puedan ayudar con sus respuestas y puedan recopilar información hasta el día de mañana. Y mañana vamos a analizar esos resultados, los vamos a revisar, analizar y con los datos generados vamos a crear un dashboard. Ya todo esto lo vamos a ver mañana y hoy día cerramos con la sesión de preguntas y respuestas y la pequeña evaluación para las personas que han solicitado su certificado. Con eso empezamos entonces con lo que sería Survey 1, 2, 3. Perdón, ArcGIS Online. Así que les voy a ceder la palabra a Josué para que les pueda explicar algunos aspectos importantes dentro de todo lo que es ArcGIS Online. Y posterior volvemos conmigo para ver Survey 1, 2, 3. Adelante, Josué. Gracias, Paula. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es José Bukovic. Trabajo acá como ingeniero de soluciones y yo les voy a estar dando el taller o la parte más, directamente la parte más técnica de hacerlo directamente, ¿no? Esta sesión técnica o estas sesiones técnicas son bastante una continuación del webinar que hicimos la anterior vez, pero esto es más mostrando directamente operativamente cómo se hace todo lo que se mostró en el anterior webinar, ¿no? Entonces vamos a hacer todo desde un extremo hasta el otro y les comparto mi pantalla. Entonces vamos a empezar por la parte de entender cómo funciona el portal. Antes de que pasemos al Survey, es importante entender cómo se maneja todo el contenido y toda la información y las aplicaciones y cómo todo se comunica dentro del portal, ¿no? Y cómo puedo administrar eso y qué configuraciones puedo darle a cada cosa dentro del portal.
Entonces, bueno, de inicio, para los que tengan acceso al portal o los que ya han accedido, van a entrar a esta página inicial. Uno tiene su usuario en la parte de la derecha, tiene las opciones propias de su usuario y tiene la barra acá de mando en la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mostrar, vamos a centrarlo bastante en la parte directamente de lo que vamos a utilizar, pero sí les voy a ir diciendo qué hace cada cosa para que igual les quede de referencia, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de inicio tengo mi página de presentación directamente. En la parte de galería, puedo yo como administrador, si quisiera, agregar varios proyectos para que las personas que están dentro de la organización de ArcGIS Online puedan entrar directamente ahí, ¿no? Y después tengo este mapa y esta escena, que son un poco accesos rápidos, como abrir un mapa en blanco y abrir una escena en blanco, ¿no? En ArcGIS Online y bueno, en general en la parte de los SIGs existen dos ambientes, que es uno que es para la parte 2D y una para la parte 3D, ¿no? Entonces, en la parte 2D tenemos el mapa, que es lo que vamos a hacer durante esta sesión, y lo vamos a llenar con capas y con información, ¿no? Para datos 3D, este es un mapa si quisieran, pero para datos 3D, ¿no? Hay un poco de notebooks, esto igual si no lo vamos a ver ahora, es para personalización a través de Python que se puede hacer, pero lo tienen ahí de referencia. Tengo administración de grupos también. En la administración de grupos se pueden crear diferentes grupos con diferentes personas que estén trabajando en diferentes proyectos y comparto información solo en ese grupo, ¿no? La parte que sí vamos a tocar bastante es esta parte de contenido, que es la que más nos va a servir, ¿no? Entonces, de entrada, para entender el contenido de ArcGIS Online, esta es la parte donde administramos todo el repositorio de información que vamos cargando, ¿no? De datos externos o fuentes externas que yo pueda haber subido, o incluso información que yo he generado a través de las aplicaciones, o en el caso de lo que vamos a hacer ahora, de Surbis, ¿no? Entonces, en general, en la interfaz acá yo tengo primero mi contenido. Acá voy a ver todo lo que es solo mío. Tengo una parte de favoritos, algunos elementos que se suelen usar seguido. Por ejemplo, hay capas base como la de departamentos de Bolivia o del país del que sea, que se usa de forma regular y se lo puede poner en favoritos, ¿no? Tengo la parte de mis grupos, que todo lo que se comparte en grupos lo voy a ver acá y acá voy a ver el listado de los grupos en los que yo esté, ¿no? Entonces voy a poder ver los archivos que se han compartido dentro de ese grupo. También hay el nivel de compartir las cosas a nivel de organización, todo lo que se haya compartido dentro de la organización, personas que lo hayan puesto de forma pública dentro de su organización, dentro del ArcGIS Online, lo van a ver en esta parte. Y también lo que hemos mencionado varias veces, que se tiene el Living Atlas, que es el repositorio de información de información geográfica más grande del mundo. Y puedo verlo desde acá yo directamente como elementos, ¿no? Entonces, por la parte general de qué contenido voy a ver, lo tengo en la parte de aquí encima. Y luego, un poco más en detalle, tengo en la parte aquí izquierda la organización por carpetas, ¿no? Entonces yo tengo diferentes carpetas, como puedo, pues, bastante similar al escritorio o a como uno utiliza Windows, ¿no? Entonces organizo por carpetas dentro de lo que quiera y también tengo una papelera de reciclaje para cosas que haya eliminado. Igual, con el tiempo esto se va ampliando y empiezo yo a tener bastantes datos, entonces igual hay filtros para ver elementos específicos, ¿no? Entonces ahora hablando de esos elementos específicos, los elementos base con los que se trabaja en ArcGIS Online son capas, son tablas y son imágenes, ¿no? Entonces, todo eso funciona dentro de un mapa. Vamos a ver ahora ese tipo de elementos específicamente. Igual acá tenemos esos filtros. En ArcGIS Online, depende de cómo lo tengan, dice layers o son capas, eh, mapas y veo el tipo específico que quiera, ¿no? Y bueno, también tengo algunos otros filtros de fecha o categoría que yo le dé a un elemento que haya creado. Para este caso del webinar, yo tengo una carpeta que creé acá que se llama sesiones técnicas, que es lo que vamos a usar ahora durante esta sesión, ¿no? Entonces, una vez que yo entiendo esto, cada vez que creo un mapa o cada vez que creo algo, puedo empezar a llenar información de diferentes de estas instancias. Algo que tiene ArcGIS Online igual es que hay diferentes opciones de las que yo puedo llegar desde diferentes lugares. Entonces, esto que les he mostrado es base, pero desde el mapa o dentro del mapa voy a tener opciones similares, ¿no? En las que voy a poder acceder o llegar a la misma información. Y bueno, la otra parte que tenemos acá es la de añadir elementos. Puedo añadir esta parte del repositorio de información directamente elementos.
Y hay diferentes fuentes, ¿no? Entonces puedo añadir las capas de entidades directamente, puedo subir imágenes, las puedo publicar directamente, ¿no? Y volverlas un servicio web. Escenas, hay igual algunas funciones raster para los que manejen más imágenes. Y bueno, diferentes archivos. En la parte de archivos, aquí puedo subir los KMLs que utilizo. Por ejemplo, tengo aquí en algunas pestañas, tengo un archivo KML, este caso es un shapefile, para subir un shapefile así directamente desde la parte del escritorio, de la parte de Windows. Un shapefile que yo tenga, yo lo comprimo en un zip, ¿no? Que este es un zip. Y bueno, también tengo archivos Excel, y todo eso lo puedo subir, simplemente tendría que arrastrarlo acá, ¿no? Todo eso se tolera dentro de ArcGIS Online. Y bueno, lo voy a tener como elemento acá. Tengo algunos de ejemplos, que es el feature layer, que es una capa. Esta es la versión del shapefile, si quieren, en la nube. Y después lo siguiente que tengo de esto es ver en detalle qué puedo hacer con estos elementos, ¿no? Qué configuraciones tienen estos elementos o cómo se están compartiendo estos elementos. Entonces, en el caso de la capa, vamos a ver, por ejemplo, que tienes esta parte de acá. Bueno, primero tengo la opción de previsualización para cada uno de los elementos, ¿no? Para tener el detalle de qué es eso que tengo ahí. Y voy a poder ver en detalle qué es ese elemento. Y la parte importante que sí es necesaria, que es la que se utiliza bastante, que es la de qué nivel de, cómo lo estoy compartiendo yo ese elemento, ¿no? ¿Quién puede verlo? Entonces tengo en la parte de acá cómo se está compartiendo este elemento. Y hay 3 niveles en los que se lo puede compartir. Usualmente cuando yo lo creo, solo lo tengo a nivel de propietario, solo yo puedo ver ese elemento. Y mientras lo estoy editando para trabajos de estar construyendo cómo va a ser antes de publicarlo, lo mantengo para propietario y solo lo veo yo, ¿no? Después también lo puedo poner a nivel de organización, que son algunos de los que hemos visto, y después lo puedo poner para todo público, ¿no? Entonces cualquier persona, cuando lo pongo para todo público, cualquier persona, incluso alguien que no tenga licencia, puede ver esta información que yo estoy publicando, ¿no? Y también tenemos la parte de los grupos, que eso es para un poco tener más detalle tal vez, esto es de forma general, pero en más detalle yo puedo hacer grupos de personas dentro de la organización, cosa que yo le esté compartiendo este archivo solo a los que están dentro de ciertos grupos, ¿no? Estos son los grupos que yo tengo acá, por ejemplo, de muestra. Entonces, una vez que tengo eso, igual puedo ver también las configuraciones más específicas del elemento viéndolo en detalle, ¿no? Entonces, tengo esta partecita de acá y le puedo dar a ver detalle. Entonces, cada elemento tiene igual su pestaña propia de configuración en la que yo lo puedo revisar. Entonces, esto a nivel de organización, puedo dejarle notas, comentarios a lo que se está compartiendo. Hay varias cosas que se comparten a nivel de ArcGIS Online público que cualquier organización que tenga acceso a ArcGIS Online puede verlo y dejar comentarios en esta parte igual, ¿no? Puedo ver los datos en el caso de las capas que funcionan como algo que aloja espacialmente las cosas, ¿no? Las capas pueden ser puntos, líneas o polígonos y por detrás tienen una tabla de datos. Entonces, esa tabla yo la puedo ver en esta parte de datos. Entonces puedo ver la tabla directamente como la vería en un Excel, ¿no? Con la columna en la parte de arriba del tipo de clase y abajo el dato o el registro que se está alojando, ¿no? Y también puedo entender la tabla mirando la parte de los campos, de ver los elementos que veo acá, por ejemplo, son todos los que son del encabezado, ¿no? Y aquí me está mostrando cuál es el nombre que tienen realmente para el sistema esas capas y qué tipo de dato es el que tengo, ¿no? Si es tipo fecha o demás. Tipo fecha, número o texto, ¿no? Y bueno, visualización es un poco verlo un poco directamente la capa en un mapa, una referencia rápida de visualización. El uso, puedo llevar un registro en el uso puedo ver un registro de cuál es el uso que se le ha dado a esa capa, ¿no? Qué personas lo han visitado, en qué fechas lo han visitado, qué tan importante está siendo esa capa si la tengo compartida a nivel público, por ejemplo. Y bueno, en la parte avanzada, que esta es la parte que sí es más importante para revisar, aquí es donde puedo darle los permisos a esta capa si es que se la va a poder editar o no. Por ejemplo, este está con la parte de recopilación de datos públicos. Entonces yo a través de Survey igual puedo permitir que esta capa colecte datos de forma global, ¿no? En cualquier parte del mundo, que una persona que tenga internet y acceso a esta capa puede aportar datos a esta capa.
Y luego vemos esta parte de los permisos de edición que se le dan a la capa. Entonces, por ejemplo, ahorita esta capa yo la puedo compartir con cualquier persona y no la va a poder editar ni hacer nada, ¿no? Yo tengo que darle acá la capacidad de que se edite. Y si me abren más opciones, ¿no? De cómo yo voy a dejar que esta capa se edite o qué es lo que se puede editar o no dentro de esta capa. Tengo esta opción igual para que se registren todos los cambios que están haciendo. Esa capa tiene después otros campos en su tabla que registran en qué fecha se la ha cambiado, quién la ha cambiado, si está entrando con una cuenta. Y bueno, un poquito más de detalle sobre lo mismo, ¿no? Si quiero que registre fecha y hora. Y esta parte de acá igual que es importante de habilitar sincronización, caso que yo quiera usar esta capa en un entorno offline, ¿no? Sin internet, la puedo habilitar igual. Y bueno, en la parte de edición, tengo aquí mucho más detalle y mucho más granularidad en cómo se va a hacer esa edición que se permiten agregar datos. Esto se refiere a, por ejemplo, una capa de puntos, pueden ser una capa de puntos de colegios, postes, por ejemplo. Y en la parte de agregar me permite agregar nuevos postes, por ejemplo. Entonces aquí está permitido en la parte de eliminar, si se pueden eliminar elementos de esa capa. La parte de actualizar, si elementos ya existentes dentro de esa capa, puedo cambiar cosas que tiene, ¿no? Si puedo cambiar solo los atributos de la tabla o si puedo cambiar igual la geometría, o sea, dónde está ubicada, ¿no? Y bueno, igual tenemos algunas opciones mucho más detalladas, igual de qué entidades pueden ver los editores y muchos más detallitos que yo puedo ver sobre la capa. Y también tengo esa parte de cada cuánto se está refrescando la capa, que es para lo que vamos a hacer de Survey, por ejemplo, que la capa se está actualizando todo el tiempo, entonces esta se actualiza cada 30 segundos. Y bueno, lo último es la opción si permito que las personas puedan descargar después esta capa o no. En este caso yo no les estoy dejando, ¿no? Pero se le puede habilitar esto y luego las personas cuando entren a la información de esta capa pueden descargarla si quieren. Incluso personas que no tengan licencia se les puede dar ese permiso. En la parte de información general, acá me dejaría. Yo como soy el dueño de esto, me está dejando, pero acá se le puede dar ese permiso a otras personas, ¿no? Y bueno, una vez que entiendo esa parte de la capa, esa parte del contenido, el detalle de manejar cada contenido, puedo ir a mapa para que creemos un nuevo mapa, ¿no? Que va a ser la base de todo lo demás. Bueno, en este caso nos aparece el visorcito antiguo. Este es un visor que se tenía antes. El que se está usando más es el Map Viewer actual. Todavía tienen este si quieren, si hay personas que lo han usado antes y están acostumbrados a ese, pero se lo va a discontinuar de aquí a un tiempo y este es el que se lo está usando porque tiene más opciones igual. Y este es el visor actual que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, explicándoles ahora más en detalle esta parte del mapa, como les decía, funciona como un documento en blanco si quieren, que luego va a alojar información. Y la información que aloja son imágenes, capas y tablas. Pueden tener algunas otras, pero básicamente es eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero en la parte de interfaz tenemos en la parte derecha una parte más administrativa por encima de qué capas tengo o qué elementos, qué datos tengo. Vamos a ver uno por uno. Tengo una parte de añadir datos, por ejemplo, en la parte de acá, que igual es similar a la que tengo acá, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar por acá. Y cuando yo voy a añadir datos, si se dan cuenta, esta pestaña de acá es la misma que yo les estaba mostrando en la parte de contenido, de que yo puedo ver de mi contenido, el de los grupos o el de otros lugares, ¿no? Entonces, en esta pestañita yo veo lo mismo. Veo mi contenido, veo los favoritos, veo los grupos, organización, Living Atlas y ArcGIS Online, que son todas las organizaciones de ArcGIS Online a nivel del mundo. Si lo ponen público, pueden compartir esa información, ¿no? En este caso de mi contenido, yo voy a filtrar la carpeta en la que estamos utilizando, que la carpeta que estamos usando es la de las sesiones técnicas, ¿verdad? Para las personas que tienen la parte de práctica acá, les va a aparecer solo una carpeta o la que vayan a crear recién, ¿no? Buscaré. No estoy encontrando mi carpeta. Déjenme ver un ratito en más detalle. Aquí está, esta de acá. Entonces acá tengo la capa que es la de transportes, ¿no? Que es la que vamos a usar, por ejemplo. Lo que vamos a hacer para este ejemplo igual en el survey es uno de bastante, como hemos buscado igual un tema que sea más relacionable, que sea un poco más
transversal a la mayoría de las personas que pueden estar viendo este webinar. E igual es aplicable a lo propio que hagan. Pero vamos a utilizar una capa de transportes y una evaluación de servicios de agua, luz y transporte. En base a eso luego se va a hacer el dashboard igual. Entonces, en este caso yo estoy añadiendo esta capa, la añado y me aparece directamente sobre el mapa, ¿no? Un poco todavía sin modificar nada, un poco más en bruto la información. Entonces también vamos a añadir una capa de Living Atlas. Me voy a Living Atlas. Igual si han visto otros webinars, han visto que hay una página propia de Living Atlas en la que pueden buscar si quieren para ver de forma un poco más bonita todo lo que hay en el Living Atlas, pero la misma información que le están viendo acá la pueden igual encontrar en esta misma parte para añadirla a su mapa. En este caso yo voy a utilizar las fronteras de Bolivia, y tenemos una capa del mapa político de Bolivia, ¿no? Lo voy a añadir y se añade directamente desde el Living Atlas. Entonces, bueno, estas dos capas ya nos sirven, nos van a servir bastante de referencia. Después la que hagamos con Survey va a venir aquí encima. Como les digo, o como les decía, el mapa es la base. Después, en base al mapa, construyo las aplicaciones. Entonces, en base a este mismo mapa, puedo tener varias aplicaciones que estén alimentando o comiendo de la misma información base, ¿no? Y el survey que vamos a hacer es un formulario, pero por la parte de contenido yo lo voy a ver como una capa, es una capa. Y esa capa, como cualquiera otra de las capas de los shapefiles o demás capas, lo puedo traer a este mapa igual o a cualquier otro mapa que yo esté haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yendo otra vez un poco más a la parte de la interfaz, tenemos la parte de añadir datos, tenemos la parte de administración de las capas. Acá yo puedo ver cuáles son todas las capas que hemos añadido. En el caso de que yo añadiera tablas que no tienen una referencia espacial, pero que tienen información, las vería acá esas tablas. Y bueno, tenemos también la parte del mapa base. Desde acá puedo cambiar el mapa base que yo tenga. En este caso se pone por defecto el del topográfico, pero hay una gran variedad de mapas base que Esri nos da, ¿no? OpenStreetMap es uno de los más populares porque es bastante bonito. Si uno se acerca, por ejemplo, a Santa Cruz, puede ver bastante detalle. Y bueno, algo que tiene igual esta capa de OpenStreetMap es que este es un recurso de open source que está en diferentes plataformas, pero algo que tiene de bueno Esri es que todas estas huellas que estamos viendo acá, o estos polígonos que representan edificios, Esri le aumenta a través de inteligencia artificial, le enriquece más la capa del mapa base, ¿no? Entonces, bueno, a mí la que me gusta personalmente es esta de acá. Entonces le vamos a dejar esa. Y también puedo añadir gráficos y puedo ver la leyenda. Igual cuando vayamos modificando esto se va a ver cuál es la leyenda que tengo. Puedo hacer marcadores. Los marcadores son vistas predeterminadas que yo le vaya dando. Si hay una ciudad o un lugar específico en el que estoy trabajando, se le puede dar marcadorcitos, ¿no? Y bueno, tenemos algunas propiedades generales del mapa, de la zona horaria del dispositivo, de dónde está agarrando la zona horaria. En este caso, como es todo a través de Internet, siempre va a estar agarrando la zona horaria, ¿no? En base a la ubicación de la que se esté ingresando. Y bueno, entonces una vez que tenemos todo eso, paso a la parte de guardar, ¿no? Por ahora este es como les decía, un Word en blanco, es un mapa en blanco. Entonces lo que yo tengo que hacer es guardarlo. Cuando es por primera vez, me da guardar como. Y me aparece esta parte de acá. Entonces, en esta parte de crear un nuevo elemento, si quieren, en este caso estamos creando un nuevo mapa, le voy a poner el título de sesión técnica día 1, por ejemplo. Igual las personas que estén haciendo o que vayan haciendo esto conmigo y que estén acceso a la plataforma, pueden ir por el chat igual detallando si necesitan un poco más de tiempito, cómo les está yendo, tienen alguna duda, y acá mi colega me va a ir avisando igual. Entonces le pongo el nombre, tengo la parte de acá de dónde voy a guardar este elemento. Por defecto está en la casita, que es como, de forma general se guarda como guardarse en el escritorio, ¿no?
Entonces yo puedo crear una nueva carpeta para guardar. En este caso yo lo voy a guardar en la carpeta que les he mostrado que tengo creada para las sesiones de ahora, que es sesión técnica, ¿no? Después tenemos etiquetas. Em, Muchas veces no se le pone, yo les recomiendo que le pongan etiquetas, que esto al final sirve para identificar este elemento. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en algo que es de la conservación del medio ambiente, le puedo poner conservación, ¿no? O estoy trabajando en algo que es de redes de servicios, le pongo redes de servicios. Así luego cuando busque ese elemento, busque algo referente a eso, lo voy a tener siempre ahí. Parece algo bien sencillito que tal vez no siempre se hace o se salta, pero sí termina siendo importante cuando yo tengo bastantes datos. En este caso, le voy a poner sesión y se guarda la etiqueta. No le puedo aumentar varias etiquetas y unos resúmenes de sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y le doy a guardar y ese elemento ya va a pasar a estar en mi parte de contenido, o este elemento va a estar en la parte de contenido. Bueno, y después de eso tengo esta parte igual, que desde acá, como les decía, lo puedo volver directamente a aplicaciones. Entonces vamos a hacer esto el día de mañana, que es crear un dashboard, y este mapa se va a convertir en una aplicación después. Yendo a la otra barrita, a la barrita de la derecha, que es la que todavía no hemos visitado, vuelvo a la parte de capas. Esta barrita de la parte derecha funciona en base a lo que esté yo seleccionando en la parte de la izquierda. Entonces, como pueden ver, cada que hago clic en uno de las capas, se marca con una barrita azulita y eso me indica que estoy configurando esa capa con la barra de la parte derecha, ¿no? Entonces vamos a ampliar igual para ver qué hace cada una de las cosas de la barra derecha. Tengo primero una parte de propiedades generales en las que puedo ver el estilo de la capa. Esto lo vamos a ver en un rato, que es el siguiente de acá. Y en esta parte tengo un poco más de visibilidad, por ejemplo, transparencia que va a tener la capa. Si tengo una como esta de polígonos que está por encima de otras cosas, o la mando atrás y no quiero que me tape mucho, le puedo bajar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, le puedo aumentar o bajar la transparencia que tiene. Igual, algo bastante importante y más en entornos web es el rango de visibilidad que yo le doy. Cuando uno tiene demasiada información o demasiadas capas sobre el mapa, termina saturándose y luego yo tengo luego una telaraña acá que no entiendo qué es qué, ¿no? Entonces, siempre cuando yo estoy viendo, usualmente hay rangos o hay jerarquías de cosas que son más importantes a diferentes escalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este nivel de visualización, a mí me importa ver la parte de los departamentos de Bolivia, pero tal vez cuando estoy más cerca ya tengo la referencia de que esto es Santa Cruz, ¿no? Entonces no me interesa o no quiero que eso me esté tapando, entonces acá puedo ajustar la barrita de que, uy, era al revés, de que cuando estoy a esta escala me la muestre y cuando paso de esa escala deja de mostrarse la capa, ¿no? Entonces esto funciona de dos formas. Primero, hacer que sea mucho más digerible visualmente para la persona que lo está utilizando. Y segundo, igual para el rendimiento de renderización de las cosas. Como es un entorno web y yo tengo demasiados datos, termino cargando con demasiados datos esto y los tengo a toda la escala, siempre todo visible. Lo que va a estar haciendo la computadora, lo que va a estar haciendo el servidor es cargando todos esos datos a la vez, ¿no? Y aunque yo no necesito verlos todos, los va a estar cargando y se puede lentear un poco, ¿no? Pueden tardar en cargar algunos datos. Entonces, si yo bajo ese rango de visibilidad, por ejemplo, estos no quiero ver las capas de transporte ahorita a esta distancia, le voy a bajar para que desaparezcan. Entonces ya no cargan, ¿no? Uy, y aparecen recién. Entonces eso optimiza igual la velocidad a la que se muestran o renderizan las cosas. Y bueno, tenemos algunas otras partes de edición. Lo voy a dejar por defecto, que se puede hacer ediciones igual desde acá. Y esta parte igual es una importante, que es intervalo de actualización. Esto es para capas que se están actualizando en tiempo real, como va a ser la de Survey. Lo que le da esta opción es la capacidad de que esta capa cada cierto tiempo, el tiempo que yo le dé en este caso, esto es 3 minutos, cada 5 minutos, lo que va a hacer esta capa es revisar si la capa ha cambiado o no, ¿no? Entonces ver si tiene que actualizar los datos que se están mostrando en el mapa o no. Esto en el panel de control igual nos va a ser súper útil si queremos que se esté actualizando todo el tiempo, ¿no? De forma automática. Lo mínimo que se le puede dar es 30 segundos, yo le voy a dar 1 minuto y con eso pasamos a la parte de estilos.
Para la parte de estilos vamos a utilizar la parte de capas de transporte, que es esta que tenemos acá. Uy, no le estoy seleccionando bien, creo. Ahora sí, tengo la parte de estilos. Un ratito, perdón, acabo de tomar agüita. Bueno, en la parte de estilos, lo que tengo es que hay diferentes estilos por defecto en base a la capa que yo tenga. Puedo hacer mapas de calor, por ejemplo, para ver la concentración de ciertas cosas en lugares específicos, ¿no? Para ver dónde está ocurriendo más ese evento. En el caso de esta capa de transporte, es capa de paradas de bus, aeropuertos y toda la infraestructura o usualmente cosas referidas a la parte de servicio público de transporte, ¿no? Y tenemos el mapa de calor, eh, pero también se lo puede hacer mediante simbología. Entonces, ¿cómo yo le doy simbología? Por ejemplo, tengo dentro de esta capa paradas de bus, que son del Pumacatari, tengo aeropuertos y tengo además, ahorita no lo identifico. Entonces, lo que tengo que hacer es darle simbología en base a una variable. En este caso sería la variable de qué es, ¿no? Es una parada de bus, es un aeropuerto, es una parada de tren. Entonces, en la parte de acá yo añado eso, puede ser con expresiones, incluso los colores pueden estar cambiando de acuerdo a cómo cambian los datos. En este caso, puede ser lo más simple, va a ser en base a un campo específico de nuestra tabla. Entonces, voy a hacerlo en base a este campo, que es fclass, que este es el tipo de elemento que es eso registrado que tengo en la capa, ¿no? Entonces le voy a dar a aceptar y automáticamente me hace la leyenda igual. Por ejemplo, los de rojitos son paradas de bus, los azules son paradas de bus también. Ah, no, son estaciones de bus. Los verdes son taxi y así. Entonces le puedo dar a listo en esta parte de estilos. Uy. Y luego yo me puedo ir igual más específicamente a configurar cada uno de los simbolitos si yo quisiera de estos estilos, ¿no? La parada de bus, por ejemplo. A ver, vamos a editar solo uno. Igual ustedes en su caso después pueden editar cada uno como más prefieran. Airy nos da de base bastantes tipos de formitas o demás cosas para simbolizar cosas. En este caso, este POI significa puntos de interés. Y vamos a ver si podemos encontrar uno que sea de paradas de bus. Tenemos este de parada de bus, por ejemplo. Le doy a listo. Y luego tengo una configuración igual de qué tamaño va a tener ese símbolo. Si, por ejemplo, se está ajustando automáticamente acá de acuerdo al zoom. O le puedo quitar y darle un número más específico, ¿no? Que sea 15 píxeles, por ejemplo. Uy, lo volví a activar este. Que sea 15 píxeles. Y bueno, los colores que yo quiera en la parte de acá, ¿no? Igual transparencia que va a tener eso y bastante detalle que si quieren pueden verlo igual después. Entonces, por la parte de simbología, tengo con eso, ya simplemente con eso se hace más fácil de identificar qué es lo que tengo dónde. Después tenemos la parte de filtro. El filtro es, como en esta capa de acá es demasiado grande, igual tal vez yo no quiero ver todo, puedo decirle que no me muestre algo específico, ¿no? Acá puedo agregar el elemento que no quiero que me muestre. Tengo también una capa de efectos que es similar a lo de los estilos, son efectos más personalizados que ha sacado Airy recientemente, de neón y si quieres un poco más estilizado, por así decirlo. Agregación es la clusterización para los que ya han trabajado con clusters, que se agrupen para que no me aparezcan así, por ejemplo, que se agrupen en base a los criterios. Por ejemplo, los de taxis se han agrupado acá así y puedo verlo y ya no me ocupa tanto la vista, ¿no? En este caso, igual, como es solo para el ejemplo, lo voy a dejar sin eso. Después tenemos la parte de elementos emergentes. Esta parte de acá lo que me está administrando es cuando yo hago clic en cada cosita. Por ejemplo, voy a ir a hacer una inspección a una parada de bus o a cualquier elemento que yo tenga en campo. Voy a ir a registrar una parcela o lo que sea y yo voy a hacer clic ahí y quiero la información de eso, ¿no? Me va a desplegar un pop-up, se le llama, que es este de acá. Entonces yo acá puedo personalizar ese pop-up, que es lo que me aparece. Entonces usualmente por defecto directamente todo lo que se tenga en la tabla me va a mostrar acá. Pero hay bastantes cosas en la tabla que a mí cuando estoy viendo no me interesa saber, ¿no? Entonces le puedo quitar eso. Por ejemplo, tengo la parte de el código, que a mí el código tal vez no me interesa saberlo, solo quiero ver el nombre de lo que es eso. Entonces lo elimino, ¿no? Y en el pop-up ya no me va a aparecer. Y también en estos pop-ups se le puede agregar cosas
Yo puedo agregarle, en el caso de Survey, por ejemplo, si estoy recolectando fotografías, como vamos a hacer, y quiero que aparezca esa fotografía acá, puedo añadir una imagen, puedo añadir gráficos, bueno, puedo poner expresiones incluso a través de Arcade, poniéndole un poco de código, pero puedo jalar datos de otro lado. Incluso puedo ponerle links de URLs de otras cosas, otras páginas que yo tenga, por ejemplo. Usualmente con las instituciones se hace si tengo georreferenciados diferentes em, instituciones, el link de su página, o incluso se hace links que me envían a otra aplicación para que se inicie un trabajo en ese lugar, ¿no? Bueno, el siguiente es la parte de campos. En la parte de campos vemos cuáles son los campos de la tabla que tengo. Y después tenemos la parte de etiquetas. Entonces, en la parte de etiquetas, lo que yo hago es que se me etiquete y me aparezca este, por ejemplo. Como ven, ahorita se está etiquetando en base al nombre de las cosas, de lo que me aparece. Y yo esa etiqueta le puedo dar en base a cualquier variable que esté en mi tabla. Por ejemplo, ahorita está en base a nombre, podría ser en base a clase o el tipo de parada de bus. Lo vamos a dejar con nombre. Igual tiene las mismas configuraciones del rango en el que puedo verlo, ¿no? Porque pues, si estuviera a esta altura, por ejemplo, o este de acá, quiero que me aparezcan, me va a saturar demasiado la vista, ¿no? Entonces, que me aparezca solo con este más abajo. Y sería eso por la parte de las etiquetas. Lo último, bueno, se puede agregar gráficos igual. La parte de los formularios. Yo a veces creo este mapa y algo bastante útil es la colaboración que tengo entre diferentes personas dentro del mismo mapa, ¿no? Uy, un momento, no me está queriendo cargar, creo. Lo vamos a guardar otra vez. Y vamos a cargarlo otra vez el mapa. Entonces, los formularios es una interfaz que yo hago por encima para editar las cosas que ya tengo existentes ahí, ¿no? Para que otras personas tengan una guía o tengan una restricción de cómo van a hacer las ediciones. Entonces, vamos a hacer los últimos formularios. Y bueno, tengo la opción de convertir todo lo que está dentro de mi tabla, lo convierto en formulario, ¿no? Entonces, en el formulario yo ya lo puedo trabajar como un formulario de llenado de datos regular que uno podría tener, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, solo voy a cambiar el nombre. Usualmente este es el nombre que tiene la tabla y no se entiende, ¿no? Por ejemplo, este de clase, le vamos a poner que sea, este es la clase. Y por detrás el dato va a seguir siendo el mismo, pero ya le va a parecer diferente a la persona. Igual hay más personalizaciones, si se puede editar o no. Con esta opción igual yo puedo restringir específicamente si algún campo, o sea, si yo quiero que solo se edite un registro específico de mi tabla, lo puedo hacer a través de aquí. Entonces, como yo tengo acá todas las variables dentro de mi tabla, simplemente le quito la capacidad de que se pueda editar, ¿no? Y las otras personas solo van a poder editar ciertos registros específicos de esa tabla. Y bueno, con eso terminamos. Bueno, en la parte de edición, tal vez igual que les van a aparecer después a las personas, cada que quieran editar o agregar cosas nuevas, van a tener este formulario que hemos creado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar este y vamos a seleccionar este que es al que le he hecho clic y tengo el formulario, ¿no? Entonces, lo que hemos modificado en esa parte del formulario de clase, aquí se ha modificado, ¿no? Yo puedo editar acá. Y cuando agrego nuevos elementos, pasa lo mismo. Y en la parte del mapa, con eso ya están listos para entender cómo configurar el mapa. Y sobre este mapa igual vamos a traer el Survey. El Survey luego va a ser una de estas capas más y se hace las mismas configuraciones sobre esa capa del Survey, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar directamente a la parte de Survey, le devuelvo la palabra a Paola para que les pueda explicar un poco la parte teórica de Survey 1, 2, 3. Perfecto, gracias, Josué. Como decía Josué, es importante que entendamos estos aspectos dentro del ArcGIS Online para que podamos trabajar con nuestros datos y más que todo cuando queremos darlos a conocer, ¿no? Nosotros conocemos bien nuestros datos, necesitamos que otras personas los conozcan, entonces es muy importante que nuestro mapa esté listo para que podamos configurarlo y pasarlo a las diferentes aplicaciones. Bueno, con Survey 1, 2, 3, lo que tenemos más que todo es una herramienta dentro de nuestro ArcGIS Online para que nosotros podamos crear
nuestros formularios. Es un drag and drop que ya lo van a ver en un poquito más. Yo agarro, necesito un nombre, lo jalo y no es más. No necesita código para que podamos hacer eso. Cuando ya son cosas más especializadas y mucho más personalizadas, ahí sí. Pero si estamos haciendo un formulario inicial, es un drag and drop. Tenemos también la opción de poderlo compartir. Yo creo mi formulario, lo comparto, le va a llegar una persona al móvil, lo va a llenar a través de una tablet o el mismo navegador web, va a poder llenar la información y toda esa información que estamos recibiendo la vamos a poder analizar dentro de nuestro ArcGIS Online. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Survey 123? Es obviamente lo que sería una recopilación de datos centrada en formulario. Esto está centrado en el formulario que estamos creando. Nosotros vamos a capturar datos de acuerdo a todas las preguntas o solicitudes que hagamos dentro del formulario. El formato de respuesta es personalizado. Ustedes pueden poner una línea para que la persona coloque sus datos. Pueden colocar selecciones múltiples, selecciones sencillas, listas y demás. Tiene compatibilidad con formularios de varias páginas. Si necesito recopilar mucha información, entonces para no llenar todo en uno solo, puedo ponerle una página. Como decía hace un momento, analizamos los resultados. También permite llenar estos datos fuera de línea a través de la aplicación. Por favor, eso, a través de la aplicación podemos llenar los datos sin necesidad de estar conectados necesariamente a la red. Y también podemos elaborar informes de diferentes características. Yo ya tengo mis datos, tengo uno específico que necesito ya analizar y puedo realizar informes con esto. Otro aspecto importante para tomar en cuenta son los componentes de Survey 123. No está solamente dentro de nuestra nube en el ArcGIS Online. También tiene otro componente que es el Survey 123 Connect, que es nuestra herramienta de escritorio. Nos permite más que todo lo que sería automatización de procesos. Esto está basado en el formulario, en el formato XLS. Entonces, ahí es donde ustedes van a poder hacer una personalización. Aquí sí se utiliza un poco de código y esto es algo mucho más avanzado. Tenemos también lo que sería la aplicación web. Esto es cuando ustedes comparten el enlace del formulario que quiere llenar, la persona a través de un navegador va a poder llenar los datos que ustedes están solicitando. Y la aplicación móvil que está disponible en la App Store para cualquier dispositivo móvil. No es necesario que sea de una gama alta, lo descargan la aplicación y ahí pueden llenar los formularios también. Con todo esto tenemos nuestros formularios inteligentes. Cada uno de estos componentes tienen una tarea diferente. Nosotros podemos crear encuestas. La más fácil, la más bonita de hacer es dentro de nuestro diseñador web. Es ahí donde hacemos un drag and drop y lo colocamos. Pero también a través del Connect podemos hacerlo en formato XLS. Eso ya es para otra ocasión. Esta vez vamos a ver lo que sería dentro de lo que es el diseñador web. Obtenemos respuestas a través de la aplicación web. Como les decía, nosotros compartimos un enlace que va al navegador y recopilamos los datos o a través de la aplicación de campo. De esas dos formas nosotros podemos obtener las respuestas, todavía no. Y también podemos analizar los resultados. Esto del análisis de resultados es solamente dentro del ArcGIS Online, en el sitio web. Entonces nosotros entramos a nuestra aplicación y podemos ir viendo los resultados que estamos obteniendo en cuanto a esto. Y bueno, ahora sí vamos a ir a ver toda la parte práctica de Survey, pero antes de crear un formulario es importante que ustedes consideren dos preguntas. ¿Cuál es el propósito de la encuesta? ¿Qué es lo que quiero recabar con la encuesta? Nosotros, como hemos realizado este curso y obviamente vamos a realizar esta encuesta, entonces, ¿qué es lo que queremos? Poder darles a conocer las herramientas, poder mostrarles lo fáciles que son de poder diseñar un formulario. Entonces, hemos buscado algunas preguntas necesarias y de los diferentes tipos que hay dentro de la aplicación para que ustedes lo puedan responder y para que puedan ver que también son fáciles de utilizar. Y la otra pregunta es su público objetivo, ¿no? Saber a quiénes va a llegar la respuesta. Muchas veces, por ejemplo,
Si vamos a llegar a personas que no están muy familiarizadas con el tema de la tecnología o escribir y demás, entonces tenemos que darles respuestas específicas, darles selección múltiple, darles una lista para que ellos coloquen la respuesta correcta. Entonces, estos son dos aspectos importantes a que ustedes tomen en cuenta antes de poder empezar con su encuesta, que son las mismas preguntas que nos hemos hecho nosotros antes de realizar esto. Entonces, con eso, yo le devuelvo la palabra a Josué para que pueda explicarles la elaboración de Survey 1, 2, 3. Gracias, Paola. Entonces, bueno, estamos otra vez de vuelta en el portal. Bueno, un detallito más que se me estaba pasando mencionarles en la parte del mapa es que también tiene herramientas de análisis el mapa para los que han trabajado con ArcGIS Pro. Tiene similar, o con ArcMap, tiene herramientas de análisis integradas dentro de ArcGIS Online y están ahí. Se los muestro de forma rápida la parte del mapa. Uy, vamos a volver al mapita. Y en el caso de que quieran hacer análisis, hay bastantes, incluso algunos análisis extra que no siempre están en ArcGIS Online, lo tenemos en la pestañita de análisis. Y sería ese detallito más que les dejo. Bueno, ahora entrando directamente a la parte del Survey, ¿cómo voy yo directamente desde mi portal a Survey? Tengo desde la parte de acá de administrar las aplicaciones que yo tengo. Cada uno de estos es una aplicación y cuando yo hago clic, me voy a la ventana de administración de esa aplicación. En el caso de Survey, que es la que vamos a usar ahora, yo hago clic, ¿no? Y lo que aquí me va a mostrar son primero todos los formularios que yo haya hecho alguna vez, alguna información general sobre cuántos registros tiene cada formulario. Y también puedo ver los que mi organización haya compartido. En la parte de cómo se comparten, que les mencionaba antes, si lo comparto a nivel de organización, aquí es donde lo vería todo lo que se ha compartido, ¿no? Y puedo ver de miembros específicos incluso, qué es lo que ha compartido cada miembro. Entonces, en la parte de encuestas vamos a hacer una nueva ahora para que vean desde cero cómo es que se elaboran estos formularios. Entonces, cuando le doy crear un nuevo, por defecto me da tres opciones, ¿no? Que son las que le estaba mencionando Paola en un inicio. Tengo la forma que es la más directa, si quieren, que me da una pestaña en blanco donde yo empiezo a construir pregunta por pregunta. Nos da R igual algunas plantillas base que tengo o que R tiene, dependiendo de la tarea que yo quiero hacer, tiene un montón, ¿no? Un sinfín de plantillas que se pueden utilizar para modificar de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Si son para inspecciones de bomberos, por ejemplo, si son para inspecciones de redes, para el agro, para lo que necesiten ahí. Y bueno, igual la parte que les comentaba Paola, tiene otra aplicación que se llama Survey Connect, que es de escritorio y sí es más avanzada y no vamos a tocarla en esta sesión, pero igual se tiene esa opción. Entonces, iniciando por la parte de crear acá el formulario, escojo este de que es crear uno en blanco y me va a crear el formulario directamente, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta igual, me la puede ir dejando por el chat. Y vamos avanzando igual con los que están haciendo de forma práctica, tal vez un poco más despacio. Igual, cuando terminemos de hacer este formulario, en el tiempo libre, igual hasta mañana, pueden hacer sus formularios, los que tengan acceso a la plataforma pueden hacer sus propios formularios para algo específico que quieran y después igual mañana nos pueden pasar sus consultas o lo que hayan visto con lo que hayan estado haciendo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que lo abro, se abre de forma general en la parte de diseño del formulario. Tengo la parte del nombre del formulario, que en este caso todavía no está asignado el nombre. Y acá es donde voy a diseñar, donde vamos a diseñar el formulario. Después tengo una similar, como se habrán dado cuenta en ArcGIS Online, todo funciona en base a em, estas listas o estas filas que tengo administrativas. Entonces tengo una lista de jerarquía que de arriba me da otra lista por abajo que me da otros detalles, ¿no? Entonces tengo la parte de diseño, tengo la parte de colaboración. Una vez que lo terminemos, vamos a ver esto, es cómo comparto yo este formulario con el público. Una parte de analizar, de ver en estadísticas cómo está yendo la encuesta, los datos generales de la encuesta. Los datos, verlos directamente en tabla y poder generar informes. Esto igual lo vamos a ver mañana. Y bueno, una parte de ajustes generales.
Entonces, empezando en la parte de cómo construyo el formulario, este es el drag and drop del que les hablaba Paola, ¿no? Entonces, como vemos en la parte derecha, tengo los tipos de preguntas o elementos con los que voy a construir el formulario. Entonces, primero tengo una parte más de los datos en crudo. Al final, todo esto por atrás en la tabla, cuando lo tenga en una capa y en una tabla, similar a Excel, hay tipos de datos, ¿no? Tengo tipo texto, tengo tipo número, tengo tipo fecha. Igual eso de saber para qué es mi formulario es importante para cada pregunta, igual darle el tipo de dato que es esa pregunta. Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, la extensión de una línea eléctrica, de una tubería, entonces ese dato sí tendría que estar en formato numérico, ¿no? Porque si yo luego voy a sumar esas extensiones o tengo que hacer operaciones matemáticas con eso, a través de expresiones o cálculos, tiene que estar en formato numérico, sí o sí. Ahora, si después son nombres o categorías, directamente a través de texto, ¿no? Entonces tenemos los datos base por acá, fecha, sitios web. Se puede añadir el lector de código de barras también, lee código de barras, lee código QR. Entonces yo si tuviera algún identificador de cliente, usualmente que nos pasa seguido, o identificador de dispositivo cuando se está haciendo inspecciones en campo, automáticamente puede leerme ese código, lo puedo leer con el formulario, ¿no? Con la cámara. Después de este tipo tenemos uno que cierra un poco más una personalización sobre el tipo de preguntas estas y tenemos los de opción. Esto se utiliza bastante para la parte de delimitar qué es lo que yo quiero que vaya dentro de cada campo, ¿no? Usualmente estas preguntas que yo las dejo abiertas, se las puedo llenar con lo que sea, ¿no? Se la dejo para nombre, la de tipo texto, por ejemplo. Pero siempre en las que se recolecta o en lo que yo hago hay categorías en las cosas. Por ejemplo, categoría de departamento, categoría de provincia. Entonces, en esas categorías siempre va a haber datos recurrentes que yo luego puedo filtrar a través de esos datos, ¿no? Si es de La Paz, si es de Santa Cruz, si es de Bolivia o si hay personas que nos están viendo de otros países. Entonces yo delimito acá, hay diferentes tipos de selección, selección única, selección múltiple, se pueden seleccionar más de una sola opción. Y después esto es un poco más estético, de igual es un menú desplegable y algunas barritas que vamos a verlo igual más adelante. Después tengo la parte de el dato de ubicación, cómo voy a conectar el dato de ubicación, que igual vamos a verlo cuando añadamos esta pregunta. Y puede ser igual a través de directamente de viendo mi ubicación con el celular en el mapa directamente o poniéndola en el mapa, una dirección escrita que yo tenga. Le puedo dar una lista de ubicaciones igual para que se seleccione, pero el que se utiliza generalmente y casi siempre es el de mapa. Después se puede añadir datos igual a lo que es bastante útil, que se pueden añadir attachment o datos que no son necesariamente algo geográfico o espacial, ¿no? Em, o que son de otro formato. Puedo añadir imágenes a través de la cámara, de la galería, audios, firmas digitales igual, o puedo subir archivos tipo PDF, Excel y vamos a ver igual un poquito esto más adelante. Y después tengo una parte de estructura del formulario. Por ejemplo, entre espacio y espacio yo puedo dejar notas para aclarar qué es lo que va a ir en la siguiente sección. Y bueno, tengo una parte de páginas igual, usualmente cuando se termina haciendo formularios muy largos se termina abarcando diferentes temas. Hay un tema de identificación primero de la persona o del elemento o del tema más general y luego vas a una parte más específica. Entonces se lo organiza en páginas o grupos usualmente para que no se mezclen un poco esos datos, ¿no? Y bueno, algunos datos generales acá. Entonces vamos a empezar a construir el formulario, igual para los que estén haciendo esto, para que me puedan ir dando acompañamiento con esto, ¿no? Entonces primero vamos a jalar este, simplemente agarro y lo jalo el tipo de elemento que es el que quiero, ¿no? Y automáticamente pasa a la segunda opción de las que me aparecían aquí arriba. Tengo una parte de agregar donde estaban todos y tengo una parte de editar. Entonces, una vez que he agregado el tipo de dato, tengo el tipo de edición o el tipo de persona, el tipo de configuración que le voy a dar a esa pregunta en específico. En la parte de etiqueta le vamos a poner nombre, por ejemplo. Y le puedo poner un detalle de qué es lo que va a ir ahí, ¿no? Se lo puedo dejar igual en blanco, pero en este caso le puedo poner ingresar. Uy, estoy poniendo todo en mayúsculas. Ingresar, nombre completo.
Igual se le puede dar un valor predeterminado que cada vez, en este caso es nombre, no vamos a hacer eso, pero se le puede dejar un valor que siempre se rellene de forma automática, ¿no? Si tengo usualmente un tipo de dato que es recurrente y que casi siempre es el mismo, se lo puede poner acá, ¿no? Puedo calcular preguntas. Esta es una opción que me sirve para hacer expresiones o para jalar información de otros formularios o de otras capas. Al final, igual este Survey, cuando yo lo termino, como les comentaba, por detrás está haciendo una capa, un feature layer. Entonces, en el cálculo yo puedo, vamos a ver luego igual más adelante con otras preguntas, cómo hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de las tuberías. Tengo una tubería de esta sección mide tanto y luego puedo hacer que en esta parte me haga la suma de esas dos o tres secciones, ¿no? Y puedo hacer cálculos mucho más complejos, ¿no? Este que les estoy dando es uno sencillo. O puedo sacar información. En el caso del nombre, por ejemplo, si tuviera en otra capa una base de datos del nombre de clientes o personas, simplemente le digo que me lo jale de ahí y se va a llenar automáticamente esto con ese dato. La parte de validación igual es importante si esta pregunta es mandatoria o no, si es obligatoria de llenar. Me aparece como en varios tipos de formularios, ¿no? Y bueno, tenemos algunos detallitos más. Este igual casi no se usa mucho lo de máscara de entrada. Esta parte de visibilidad sí es importante. A veces yo puedo, calculando datos, no necesito que la persona vea ese dato, ¿no? Simplemente yo lo estoy calculando. Entonces pasa igual a veces, por ejemplo, que yo necesito datos de coordenadas o de los metadatos. Necesito saber algunas cosas de que la persona tal vez no tenga que ingresar automáticamente. Entonces, como yo estoy calculando esos datos y la persona no lo va a ver, le puedo quitar la visibilidad, ¿no? Entonces no le va a aparecer, pero esto sí va a estar colectando datos por detrás. Y bueno, una vez que tenemos esta, vamos a agregar otra pregunta. Una vez que terminamos y ya no vemos que haya que configurar nada más, se puede agregar otra pregunta, ¿no? Vamos a agregar la de tipo fecha, que nos quede igual de referencia para cuando se ha hecho esto. La de tipo fecha tiene igual la configuración de cómo quiero que sea el formato, día, mes de año, solo año. Fecha de envío, cosa que se llene automáticamente con la fecha en la que se está enviando el formulario, ¿no? Y bueno, preguntas similares a las que hemos visto anteriormente. Vamos a añadir otra pregunta y ahora vamos a pasar a las preguntas de ubicación. Usualmente se les da este orden, pero puede tener que haber el orden que quieran. En este caso voy a agregar el de ubicación de mapa. Como ven, solo lo jalo. Le voy a poner ubicación, ¿no? Entonces, como es un feature, hay diferentes tipos de datos de geometría que yo puedo colectar. Puede ser punto, línea o polígono. En este caso va a ser punto el que vamos a hacer. Y puedo igual ver en el fondo cuál va a ser la extensión que va a tener el mapa, dónde va a aparecer. Lo puedo administrar abajo y puedo cambiar el mapa base que tengo acá. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el mismo mapa, el mapa que usualmente les estaba mostrando y que es el que a mí me gusta un poco más. Como ven, hay varias opciones de mapas base que se le puede poner. Y uy, creo que no era este. Bueno, este de acá. Siempre me cuesta encontrarlo un poco. Pero una vez que tenemos, le puedo dejar por defecto si quieren esta extensión, o igual hay las opciones de cómo se va a ver o cómo se va a abrir el mapa cuando se lo esté abriendo, cómo se va a ingresar la ubicación, ¿no? O dónde va a ir por defecto la ubicación. En ninguna ubicación predeterminada se va a abrir por defecto donde yo lo deje. Le puedo determinar esto igual a través de este, que solo sea de forma cuadrada y que no se pueda mover el mapa. Lo puedo fijar. Y bueno, usualmente el que más se usa igual es este de utilizar ubicación del dispositivo cuando se responde esta pregunta. Entonces, cuando la persona abra esta pregunta, lo que va a hacer el formulario es buscar la ubicación de esa persona y directamente ese punto y la extensión que se le va a mostrar es la de su ubicación, ¿no? Se puede hacer esto igual que me busque la ubicación en base a cuando se abre el formulario. Solo cuando se abre el formulario va a ir a la ubicación de la persona, ¿no? Igual cada que abre el formulario, cada que haga esto, le va a pedir permiso en el celular a la persona para usar su GPS. En esta parte igual a veces pasa o nos pasa bastante con varios clientes que
problema siempre que tienen con la parte de colectar datos geoespaciales o de georreferenciados en algún lugar es que la persona que va al campo no siempre sabe bien localizar el punto, ¿no? O se pierde un poco y pone otro lado y luego cuando uno lo revisa en el mapa, ese punto está en otro lado y no está bien georreferenciado, ¿no? Entonces yo le puedo dar algunas reglas. Por ejemplo, tengo la regla de restricción acá. Vamos a editar. De qué precisión tiene que tener cuando se va a recolectar este dato. Entonces, usualmente la gente agarra directamente, empieza a colectar la ubicación sin darle tiempo al GPS de que sea un poco, o sea, tenga un poco más de precisión al momento de colectar el dato. Y, y a veces colectan con 20 metros, ¿no? Entonces uno no sabe dónde está realmente ese punto que ha colectado. Entonces yo acá puedo definir, por ejemplo, en el caso del celular, puede tener, si me quedo parado un buen rato, bueno, no un buen rato, unos 30 segundos, ¿no? Será puede llegar a los 5 metros, ¿no? Incluso si está con buena suerte, 3 metros, ¿no? Pues lo puedo dejar aquí para 10 metros, por ejemplo, para que incluso se pueda llenar en lugares sin internet y me da mucha más certeza, ¿no? Le doy a aceptar, se le da esa restricción. Y también puedo hacer, como lo estábamos hablando de la parte de que siempre hay problemas con esta parte de que la gente no sabe dónde poner el dato, incluso ahora si les da error, puedo quitarle la visibilidad de esta pregunta, de tal forma que cada que abran el formulario va a ir automáticamente a su ubicación y esa pregunta se va a guardar, pero la persona no va a tener que llenarla, ¿no? Porque no le va a aparecer, pero sí va a estar colectándose ese dato por detrás. Lo vamos a dejar visible, igual que es solo por un ejemplo. Y vamos a añadir otra pregunta ahora. Déjenme ver mi referencia. Y bueno, vamos a agregar otro de tipo texto. Ahora lo que yo quiero saber en base a esta ubicación es, por ejemplo, la ciudad de la que se está llenando o de la que se está colectando este dato. Y acá voy a poner ciudad. ¿Para qué nos va a servir esta pregunta que estamos usando de ejemplo? Para mostrarles la parte de cómo yo calculo datos en base a otras preguntas. Entonces yo quiero calcular la ciudad, pero no quiero que la persona esté poniendo eso directamente, ¿no? Porque puede equivocarse o puede poner la ciudad con una letra equivocada y luego cuando la busque a través del filtro eso en mi tabla, no, se va a perder ese dato, no lo voy a poder encontrar. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la parte de calcular, que es la opción que les mostraba antes, pero ahora la vamos a ver con esta pregunta. Entonces, en la parte de calcular preguntas, hay diferentes opciones. Hay la opción de extraer datos, que es la que vamos a usar ahora. En el caso de datos numéricos, yo puedo calcular en base a expresiones, como una calculadora, ¿no? Darle que se sumen, que se resten o demás. Y acá me aparecerían las preguntas. No hemos añadido ninguna de tipo numérico, así que no nos aparece. Y bueno, las de cadena aquí igual son para preguntas, pero en este caso vamos a usar la de extraer o jalar datos de algún lugar. En este caso va a ser una pregunta y aquí me aparece el detalle de la pregunta, ¿no? Puedo igual sacar información de la encuesta, por ejemplo, de la encuesta sería de cuándo se ha llenado esta encuesta, de quién la ha llenado, quién ha sido el editor de esta encuesta, que es un poco más datos del metadato de la encuesta, ¿no? De esta encuesta. Podemos igual jalar datos de capas, vamos a ver en la siguiente pregunta eso. En este caso va a ser de pregunta y va a ser de la pregunta de ubicación. Entonces, ¿qué dato yo quiero jalar de la ubicación? Puedo sacar su longitud, puedo sacar su latitud, la precisión con la que se ha colectado el dato, la altitud a la que se ha colectado el dato y bueno, como pueden ver hay varios otros, ¿no? En el caso de acá voy a usar el de país. Y le doy a aceptar. Y después igual no necesito que la persona lo vea porque se va a llenar solito esto en base a la ubicación que mande, entonces lo puedo poner invisible, ¿no? En mi tabla lo voy a ver, pero la persona no lo va a ver y no va a tener que llenarlo. Ahora vamos a agregar otro. Ahora quiero ver país. Tenemos igual personas que son de diferentes países. Y yo quiero ver lo de país para que mostrarles cómo se jala información de capas que no son propias del formulario, ¿no? Como jalar información de otras bases de datos. Entonces acá vamos a poner país. Y igual la vamos a calcular. Solo que ahora lo vamos a hacer a través de la capa. Entonces en la capa yo tengo que seleccionar esa capa, ¿no? Agregar. Y similar a lo que hemos visto, como se habrán dado cuenta y les decía, tenemos cosas que se repiten en diferentes instancias. Es similar a lo que veíamos en el mapa, similar a la parte de contenido. Tengo lo mismo acá, ¿no? Tengo de dónde jalo el dato de mi contenido, de mis grupos, de mi organización, de mis favoritos.
O en este caso del Living Atlas, ¿no? Vamos a utilizar el Living Atlas para que me diga el país exactamente del que está viniendo. Entonces, déjenme ver un poco. ¿Cómo se llamaba la capa? Aquí hay varias capas. Hay un montón de Living Atlas, como les digo. Vamos a usar ahora de ejemplo una que sea de todos los países. En este caso se llama, déjenme buscar. ¿Mm? Déjenme ver. Un momentito, por favor, que no estoy Me estaba equivocando un poco, pero bueno, aquí está el nombre de la capa, que es la de los países, ¿no? Vamos a usar esta capa de referencia. Le doy a aceptar. Y bueno, voy a añadir un filtro para que filtre de acuerdo a la ubicación de el que está mandando la persona, ¿no? Es su ubicación. Entonces, de acuerdo a donde está mandando, se va a llenar ese campo automáticamente con el país del que está mandando la persona. Le voy a dar a aceptar. Como les decía, en Living Atlas igual hay un montón de capas. Hay las capas de incendios, hay las capas de clima, dirección de viento. Pueden revisarlo igual en Google, ponen Living Atlas, sin licencia igual se puede revisar qué hay, ¿no? Con la licencia lo que yo puedo hacer es toda esa información, traerla a todo este entorno que les estoy mostrando. Y bueno, le vamos a quitar visibilidad igual, no necesito que la persona vea eso, solo necesito colectar el dato y listo, puedo añadir otra pregunta ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir la estructura, la parte de información de la persona, la fecha y de información del formulario en general que yo quiero por encima es esta. Pero luego yo también, como les decía al principio, quiero colectar, vamos a colectar datos de un poco de evaluación de los servicios de luz, de agua y de transporte. Entonces, como son diferentes temas, aquí es donde se le da estructura, ¿no? Entonces voy a añadir uno de grupo para iniciar un grupo que sea la parte de evaluación de servicios, ¿no? Entonces cuando la persona lo llene va a tener este grupo más reducido tal vez o va a poder abrirlo y reducirlo. En el caso de que sea página, sería otra página para eso, ¿no? Entonces le da bastante orden al formulario. Entonces le voy a poner el nombre de servicios de acceso público. Y no le voy a poner nada más. Entonces con eso ya, bueno, le puedo poner la opción de que siempre esté cerrado cuando lo abran o que lo puedan abrir, ¿no? Que esté abierto ya cuando estén abriendo el formulario. Entonces ahora puedo empezar a agregar sobre esa estructura que le he dado un poco al formulario. Vamos a añadir en este caso, vamos a pasar, hemos revisado en esta parte la parte de datos más, de forma más simple, directamente por tipo de dato. Y ahora vamos a añadir por tipo de selección. Entonces vamos a añadir este que es de selección única. Uy, se me añade acá fuera del grupo, yo lo puedo agarrar y lo puedo arrastrar dentro del grupo, ¿no? Entonces en esta pregunta, ¿qué es lo que yo quiero ver? Quiero colectar el dato de tipo de usuario, ¿no? Para saber si el servicio que van a estar evaluando es doméstico, es comercial o es industrial. Entonces le voy a poner tipo de usuario. Y luego en la parte de acá abajo le puedo poner descripción como en los otros, pero en esta parte tenemos la parte de las opciones, ¿no? Acá es donde le doy las opciones que va a tener este formulario y son las que les decía al principio, ¿no? Entonces sería doméstico, sería comercial y sería industrial. Entonces, usualmente para los que han trabajado con tablas antes y han escuchado de la parte de dominios, que es restringir que puede ir dentro de cada campo para que yo pueda tener categorizadas las cosas. No es esto directamente una configuración sobre la tabla, pero de alguna forma a través del formulario como filtro por encima, puedo hacer esto de delimitar esa información. Igual se puede permitir otro, a veces hay las veces que yo tengo esto siempre registrado por categoría, pero hay una categoría tal vez que no estoy considerando.
y le puedo añadir esto, ¿no? Entonces la persona va a poder agregar algo fuera de esa categoría y este registro va a ir en una columna diferente. Y bueno, tenemos la parte de apariencia, de cómo quiero que yo aparezca esto, de forma horizontal, un poco más chiquito, o de forma vertical, como lo vamos a dejar. Igual si es necesario o no, lo voy a hacer que sea mandatoria. Y con eso podemos pasar a la siguiente. Para la siguiente pregunta vamos igual a usar uno diferente de estos de escala que tenemos. El desplegable, como les digo, es similar a este, solo que se me van a desplegar, ¿no? Dependiendo del tipo de datos, si yo tengo 3, 4 opciones, incluso hasta 5 tal vez, puedo utilizar este. Si tuviera muchas más opciones de categoría o variables, se puede poner el de menú desplegable, lo hace más limpio. Porque uno va a ver, a ver, les muestro el de menú desplegable. Yo le voy a hacer clic a la flechita y recién me van a aparecer todas las opciones, ¿no? Pero después actúa de forma similar a este. Vamos a agregar ahora el de escala. Es similar, igual este de escala a uno de calificación que tenemos para evaluación de cosas, ¿no? Entonces este funciona como categorías, igual, solo que es una presentación diferente, no varía mucho más. Entonces, en esta pregunta, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Si la persona está contenta con su servicio de agua o no. Entonces le voy a poner, estoy contento. Servicio, casi lo vamos, servicio. Estoy contento con mi servicio de agua. Y bueno, tenemos por defecto estos. Igual estas categorías yo las puedo cambiar. Y bueno, le puedo aumentar las categorías, disminuir las categorías o personalizarlas igual a un número específico que yo quiero y después funciona de forma similar. Vamos a dejarla esa. Y ahora yo quiero evaluar y hacer una pregunta similar a esta, solo que para la electricidad, ¿no? Cuando pasa bastante, igual que tengo preguntas que son repetitivas y configurarlas 2 veces termina siendo cansado. Tengo esta opción igual de acá que puedo duplicar preguntas. Entonces, en este caso, voy a utilizar esta herramienta de duplicar, cosa que simplemente yo voy a tener la misma pregunta ya configurada, solo que aquí voy a poner electricidad, ¿no? Y listo. De forma más rápida hemos configurado otra pregunta que era similar. Les voy a poner la regla necesaria igual a las dos. Y bueno, yo creo que para el ejemplo con esta parte ya podemos quedar tranquilos con esto. La siguiente parte que vamos a ver ahora va a ser para hacer evaluación del servicio de transporte público, pero más que todo lo que yo quiero que veamos en la siguiente parte es cómo yo puedo hacer que cuando escoja una pregunta me dé unas opciones y cuando yo escoja otra pregunta me dé otras opciones, ¿no? Entonces vamos a añadir otro grupo diferente. Eh, este va a ser evaluación del servicio de transporte. Entonces le voy a poner servicio de transporte. Y voy a ir directamente a la parte de agregarle nuevo. Igual la parte de si se responde una cosa u otra va primero en base a una pregunta que es la que da la condición de visibilidad, ¿no? Entonces la de condición son las preguntas usualmente que se utilizan las de categoría. Vamos a usar igual esta de selección única para darle esa categoría. En este caso yo quiero saber qué es lo que más utiliza la persona, por ejemplo, si transporte privado o transporte público. Entonces vamos a ponerle esa pregunta. Uy, qué tipo de transporte utiliza. Y acá, esta parte igual de acá de las opciones, con esta barrita de acá, con este más y con este menos, yo le puedo o añadir más opciones o le puedo quitar opciones, ¿no? O las puedo mover incluso las categorías. En este caso, como es del ejemplo, yo solo quiero 2 categorías. Quiero saber si utiliza privado o si utiliza servicio público, ¿no? Uy, me estaba olvidando la tilde. Y para variar un poco le vamos a dar sentido horizontal. Esto igual depende bastante de la parte de cuántas categorías tengo. Si solo tengo 2 categorías, me conviene hacer esto para economizar más espacio, ¿no? Entonces, bueno, esta solo nos va a servir para filtrar a las demás.
Entonces ahora vamos a hacer las demás preguntas que van a ser de filtro. Entonces cuando se conteste privado, bueno, cuando se conteste privado no quiero que pase nada. Va a ser, bueno, gracias, súper bien que tengas transporte privado, pero no va a dar para que evalúes la parte de transporte público, ¿no? Entonces quiero que las opciones me aparezcan solo cuando la persona contesta transporte público. Quiero saber qué tipo de transporte público está usando la persona. Igual yo puedo hacer esto en la parte de, trabajamos bastante con redes de servicio, entonces usualmente mis ejemplos van más ahí, pero por ejemplo en la parte de revisión de equipos en campo, tengo ciertos tipos de categorías o equipos, selecciono uno, me da un tipo de específico que es para ese equipo, ¿no? O para el otro equipo que yo ya he seleccionado. En este caso va a ser de servicio público y voy a añadir la pregunta de categoría igual. Uy, que esté dentro del grupo. De saber cuál es el tipo de transporte público que utiliza más seguido. Entonces voy a ponerle acá. Tipo de transporte. Se utiliza más un bus. Se utiliza más minibús. Si utilizas más taxi. Aunque ya están medio muertos los taxis por el Uber. Pero para esta parte voy a dejar la opción de otro en este caso. Para que me digan qué es lo que utiliza más. Y en esta parte puede ir lo de InDriver o otro tipo de servicio tipo Uber que utilicen, ¿no? Y que nos sirva como una pregunta diferente igual. Entonces, esta parte de para hacer la condicional de acuerdo a la pregunta de arriba, yo le doy la regla de visibilidad. Entonces, en esta parte de acá defino la regla de visible. Ahorita está visible para todo el mundo, pero le puedo dar una regla condicional, ¿no? Entonces, aquí me aparece qué es lo que va a condicionar a que aparezca esta pregunta. En este caso, yo voy a escoger la pregunta, qué tipo de transporte utiliza, que es la anterior que estábamos viendo. Aquí me están apareciendo todas las preguntas, ¿no? Y quiero que solo sea visible cuando la pregunta es igual a público. Entonces, cuando la pregunta es igual a público, va a aparecer y cuando sea privado, no va a aparecer, ¿no? Entonces, la persona de privado no lo va a llenar. Después tengo esta opción de acá. Este es en el caso de que la pregunta sea negativa, de que no haya la regla de visibilidad, si se va a registrar eso como no existe, o sea, no está entrando dentro del criterio, ¿no? En este caso, como yo solo quiero que funcione como filtro, no quiero que registre la respuesta y pero no haya, como sea privado, no va a registrar esta respuesta, ¿no? Le doy a aceptar y ahora vemos que aparece como una rayita y es una pregunta condicional en base a lo de transporte. Vamos a añadir una más que sea de sugerencias para mejorar el transporte. Igual puede tener la misma visibilidad. Estas variables más que todo nos van a servir igual para la parte de mañana de cuando elevaremos el dashboard. Igual en la parte de diseño de dashboard, esta parte de saber qué tipo de datos es el que están poniendo, si es numérico o si es tipo texto o fecha. Tengo que ser bastante correcto con esta parte de poner lo que es, porque por ejemplo para la parte de los indicadores en un dashboard, si voy a igual a hacer algo de categorías, tiene que estar bien las categorías, o si va a hacer cálculos de número para una torta, por ejemplo, o para ciertos indicadores numéricos, tiene que estar en tipo número, o si quiero filtrar de acuerdo a fechas en el tablero de control, igual el tipo fecha tiene que estar bien como tipo fecha. Entonces vamos a añadir este de categoría. Usualmente los de categoría para la parte de paneles de control son lo más ideal porque hace más medibles las cosas, ¿no? Más mesurable. Entonces, bueno, quiero que este sea de sugerencias y quiero que... uy, siempre pierdo mi teclita de pregunta. Ya. Y bueno, saber qué es lo que piensan de su transporte público en sus países o en sus ciudades específicas. Entonces, le voy a poner que consideras que podría ser mejorado en el servicio. Y bueno, lo corregimos el de podrías. En opciones va a ser las más simples. Usualmente el problema que tenemos clásico acá es de limpieza, ¿no? Uy,
Si se podría mejorar la limpieza, yo creo que todos le van a dar este, pero bueno. No, disculpe, me estoy equivocando de tipo. Quería usar en este es de selección única, pero podemos utilizar este de selección múltiple para que más de un registro se pueda colectar. Entonces, por ejemplo, acá solo me va a permitir escoger uno. En este me va a poder permitir colectar varias cosas, ¿no? De la misma o de diferentes categorías para el mismo campo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo, sugerencias. Eh, uy, siempre me hace sufrir esa tecla, ¿ya? Y bueno, lo mismo, ¿qué crees que podría ser considerado el servicio? Y es bastante similar, solo que este tiene esa variación, ¿no? Que les estaba comentando. Entonces aquí van a poder seleccionar más de una cosa a la vez. Limpieza, estado del vehículo, si está muy viejito. Trato personal, igual que a veces los conductores no se comportan como deberían. Y vamos igual a dejar la opción de otro para que puedan poner cuál es el principal problema que tienen con el transporte público, ¿no? Y bueno, vamos a añadir igual ahora para que vean las otras categorías, las últimas tres que vamos a agregar, que van a ser el último tipo que se estaba viendo, que eran los attachments, ¿no? Los archivos, ¿cómo se dice en español? Los referidos, bueno, se les dice attachments. Vamos a agregar tipo imagen para añadir fotografías. Este igual quede por fuera del grupo. Entonces, algún ejemplo, si, no sé, entre hoy y mañana tienen algún ejemplo del problema que están detallando, lo pueden poner aquí, ¿no? Saco esto igual para mostrarles las configuraciones que hay para la parte de fotografías. Yo le puedo permitir a la persona que utilice fotografías que ya tiene en la galería o que utilice solo la cámara, ¿no? Entonces, en este caso, en la parte de examinar imágenes y utilizar cámara, le voy a permitir las dos cosas, que tome la cámara, que tome la fotografía con su cámara y que añade la galería. En caso de preguntas como, por ejemplo, añadir fotografía de un documento o añadir fotografía de un carnet de identidad, se le puede dejar para la parte de la galería, ¿no? Pero a veces yo cuando se toman fotografías, la fotografía tiene ciertos metadatos, cierta información que yo puedo después aprovechar esa información y jalarla, ¿no? O calcularla a través del de cálculo, yo puedo sacar información de la fotografía. Entonces, tal vez, por ejemplo, cuando se comparte fotografías a través de WhatsApp, toda esta parte de los metadatos se pueden perder o se pierden y se comprime usualmente la fotografía, ¿no? Entonces yo voy a perder información de ahí. O incluso necesito que me tome la foto como referencia de algo de que ha estado ahí cuando estaba tomando la fotografía, ¿no? Entonces puedo restringirlo a que sea solo la cámara. Y solo utilizando la cámara va a poder calcular esa foto y voy a buscar mantener más la integridad de los datos por detrás de esa fotografía y de cuándo se la ha tomado, ¿no? Y luego no le puedo dar la validación si es obligatorio o no. En el caso de almacenamiento igual puedo restringir cuánto es el máximo que va a tener la fotografía o si no hay. Y las reglas que hemos visto antes de visibilidad, ¿no? Entonces vamos a dejar esa solo con la cámara. En este caso, como es de ejemplo, les voy a dejar igual que puedan añadir si quieren datos de su galería. Y bueno, mostrarles como referencia igual la parte de documentos. Tal vez igual no dejarlo en sí en el formulario, pero que vean que tengo esta opción de que estos son todos los tipos de datos que yo puedo añadir a esta pregunta. Entonces puedo añadir tipos de documento de Word, Excel, PDF y tipo texto, los que están viendo acá. Y bueno, puedo restringir igual a que sea solo tipo PDF, por ejemplo, o solo cierto tipo de archivo de attachment específico, ¿no? Y bueno, como último, vamos a dejar ya para cerrar el formulario la parte de la firma. Que se le pueden añadir firmas digitales, ¿no? Entonces ahí va a ir una firma, su firma, o pueden poner el dibujito que más gusten ahí, bueno, se está sirviendo de referencia. Y la firma no tiene muchas más personalizaciones.
Y bueno, con eso hemos cubierto casi toda la parte, hemos cubierto casi todas las opciones y las condicionantes de la parte más importante, la de cálculo y condicionantes que se le pone a cada pregunta, ¿no? Dependiendo del tipo de pregunta que yo voy a tener. Entonces, bueno, lo último ya solo para dejarles como referencia de saber un poco una parte más abierta. Tenemos esta parte de texto de varias líneas que me permite escribir más, no es más amplio. Uy, ¿dónde lo dejé? Se me sube aquí arriba. Y bueno, voy a dejar esta parte para sus comentarios para que dejen una parte abierta de alguna queja o algo que no hayamos contemplado dentro de las categorías del formulario, ¿no? Entonces acá le voy a poner justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Si tiene algún comentario o punto no considerado. ¿Y dónde estoy? En el formulario. Ya, puedes dejarlo en este espacio. Y bueno, con eso sería lo que hemos terminado de configurar el formulario, por ejemplo. Con eso ya está nuestro formulario listo para publicarlo, pero igual luego tenemos más opciones de personalización. Em, Podemos pasar al siguiente de aquí arriba, que es la parte de apariencia. Entonces yo puedo personalizar igual esta encuesta a lo que sea necesario para mi institución o para lo que yo estoy colectando. Le puedo dar los colores, el logo de mi institución que yo quiera. En este caso, esto pasando, le pondremos un título a esto, que no le hemos configurado el título, y que el título sea evaluación de servicios. Uy. Y bueno, lo puedo poner al centro o al costadito, o puedo añadirle aquí igual una imagen. Si tuviera un logo de mi empresa, le puedo añadir aquí ese logo. Vamos a la parte de apariencia y acá yo puedo ver los colores que va a tener todo esto. Hay algunos temas por defecto que tiene Airy. Tiene un color más plano tal vez por detrás, pero tiene varios estilos que se le pueden ir poniendo, dando al formulario. A mí personalmente este es el que más me gusta, este y este son los que más me gustan a mí. Pero hay estos otros estilos personalizados. En caso no me gusten estos temas que son solo de referencia, le doy a la parte de editar. Y acá tengo muchos otros, mucho más en detalle la edición, ¿no? Entonces, el color de fondo en este caso está siendo este morado, ¿no? Puedo cambiarlo acá, ese color de fondo, qué nivel de opacidad va a tener. La imagen de fondo igual que va a aparecer cuando esté llenado en el formulario, por ejemplo, la puedo eliminar. A ver, usaremos este estilo que me estaba gustando más. Y puedo poner una imagen propia, ¿no? Hago clic directamente aquí en la parte de imagen, cargar imagen, seleccionar archivo de imagen y yo voy a seleccionar uno que tengo en mi galería de imágenes, ¿no? Esta, por ejemplo, que a mí me gusta que quede para fondo. Y le doy a aceptar. Y con eso ya le doy personalización a este formulario, ¿no? Igual esto para mañana pueden hacerlo como más gusten, o igual si ahorita lo están haciendo junto conmigo, pueden editarlo como más gusten toda esta parte. Y bueno, como último en esta parte de las de arriba tengo la parte de opciones. Esta parte de opciones lo que me deja es personalizar qué es lo que va a tener la persona cuando termine de enviar el formulario. Uy, perdón. Entonces, por ejemplo, cuando termina de llenar el formulario, acá tienes este mensaje, ¿no? De que se ha completado. Y se puede configurar acciones después de llenado dentro del formulario, que se vuelva a cargar la encuesta para que llene otro registro y cosas un poquito más, algunos detallitos más similares, ¿no? Uy, perdón, un ratito tomaré agüita. Uy, perdón, justo mi garganta está medio medio. Bueno, una vez que yo he terminado ya la parte la parte del formulario, puedo ir a la parte de publicarlo o guardarlo. Entonces, en este caso, lo que yo he hecho acá, toda esta parte, es algo cerrado que está dentro de... Todavía no se lo ha publicado, entonces solo yo puedo verlo y está funcionando en un entorno de mi cuenta de forma personal, ¿no?
Puedo guardar, cosa que si yo quiero después seguir personalizando, cambiando cosas acá o editando, puedo volver a abrirlo. Pero para ponerlo de forma disponible como un formulario ya de colecta de datos público, hay que publicarlo. Entonces tengo esa opción en la parte de aquí abajo derecha que dice publicar, ¿no? Al hacer clic en esta parte, lo puedo publicar directamente o me deja ver la parte del esquema. Y en esta parte del esquema yo puedo ver cómo se va a comportar este formulario por detrás en la tabla. Entonces aquí yo puedo editar y puedo ver cuál es la equivalencia. Usualmente en la parte de edición de acá, por defecto el formulario, el nombre que yo le he dado a la pregunta va a funcionar como etiqueta, que es lo que me va a aparecer. Y el nombre que va a tener la variable en la parte de la tabla o la parte del encabezado de la columna de la tabla, se lo va a calcular por defecto igual. Esa parte usualmente yo, si incluso voy a integrar después esto con otros sistemas o demás, o tengo que darles identificadores numéricos, desde acá lo puedo editar, ¿no? Que tenga un nombre propio que yo necesite en el sistema. Y bueno, el tipo de dato que está haciendo eso. Y si estoy de acuerdo con toda la parte de cómo se va a comportar como tabla, le puedo dar a publicar. Bueno, en lo que va publicando tenemos algunas consultas. Tenemos la consulta de Emilia que nos dice, buenas tardes, tal vez se puede partir el formulario con una base de datos como para hacer un control de calidad, es decir, subir los datos de clientes a los cuales quiero evaluar y luego realizarles las preguntas respectivas. Y depende de esta base de datos que me estás diciendo, depende cómo la suba, pero sí hay herramientas para cargar de forma automática ciertos datos que yo pueda tener en mi computadora o en otras fuentes de datos. Em, Cuando se habla de bases de datos, puede ser una base de datos relacional, incluso algo más complejo, puede ser un Excel, que igual usualmente es algo que maneja la gente bastante. Hay herramientas en ARIES Online en las que sí lo puedo cargar de forma automática eso y sí se lo puedo usar después para llamar registros. Y bueno, ahora que se ha publicado la pregunta o la encuesta, ya la tengo de forma, ya está disponible para que se la pueda llenar, pero ahora yo tengo que pasar una parte de cómo se lo va a compartir, ¿no? Entonces, paso ahora sí a la parte de colaborar aquí. Y en la parte de colaborar es donde yo puedo ver los permisos o quién puede llenar o quién no puede llenar esta encuesta y cuántas veces puede llenarlo, ¿no? Entonces, en esta parte tengo cómo voy a compartir esta encuesta. Puedo compartirla a través de un link, una URL, que es lo que voy a hacer igual ahora con ustedes, para que ustedes puedan ir llenándolo. Chuchun, chuchun. Y bueno, tengo un QR también que se lo puede pasar a cualquier persona. Cuando lo abra, se le va a llenar y o directamente puedo abrir la encuesta, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en las que se puede llenar la encuesta. Yo la puedo pasar para que se la abra en el navegador web y una persona sin necesidad de instalar nada, pero que tenga conexión a internet, puede llenar la encuesta. O igual Survey 123 tiene la aplicación de móvil que se puede descargar de la App Store. Igual no es necesario tener licencia. La persona que está creando la encuesta tiene que tener licencia, pero cuando se la pase, una persona sin licencia puede llenarla desde la aplicación o desde el navegador web. Entonces, aquí te pregunta si lo quieres abrir desde la aplicación o si quieres abrirlo en el navegador web. Esta parte igual sirve para la parte offline. Cuando yo tengo la aplicación, puedo descargar formularios. Entonces, si yo lo paso por link, la persona va a poder descargar ese formulario en su celular y luego en la aplicación guardar registros sin conexión, ¿no? Y bueno, después abrir solo a través de la aplicación, ¿no? Después aquí está la parte de quién va a poder llenar esto, con quién se comparte. Por defecto ahorita no se comparte con nadie, pero lo puedo poner en este caso, lo voy a poner público para que todo el mundo pueda verlo, todo el mundo pueda llenarlo. Pero igual puedo dejarlo para que sea solo los de mi organización, si es algo privado, ¿no? Que solo las personas de mi organización puedan llenarlo, o incluso la parte de los grupos que les decía, que solo las personas dentro de cierto grupo específico llenen esta encuesta. Lo voy a dejar en todos. Igual, más opciones de detalle de qué es lo que pueden hacer los remitentes con esta encuesta. Después, si solo pueden añadir nuevas encuestas, nuevos registros, o si le voy a permitir ver otros registros y actualizar registros.
y aquí veo la parte aquí me permite actualizar registros ya existentes y aquí eliminar registros, que es como un poquito va escalando el nivel de permisos, ¿no? Por defecto está aquí, solo pueden llenar formularios. Modo borrador le permito a la persona que, por ejemplo, cuando lo llene en el navegador, cuando lo llene, se guarde y luego lo cierre y no le ha enviado la encuesta, se puede guardar eso que ha dejado, ¿no? Y a veces pasa que se me va a internet y luego lo recargo y sí se guarda. Igual cuando lo hago a través de identificador y se lo va a llenar una persona de la organización, se va a guardar la identidad de la persona que lo está llenando en el caso de usuarios dentro de la organización. Y yo puedo restringir a que solo puedan enviar una vez un formulario, puedan enviar varias veces, ¿no? Y luego puedo hacer igual programación de cuánto tiempo va a ser válida esta encuesta o si la cierro directamente. En este caso está abierta de forma indefinida, pero la puedo cerrar igual, ¿no? Y bueno, como ya está compartida de forma pública, le doy a guardar. Y este link se los voy pasando igual para que puedan irlo llenando ustedes. Y listo. Chum, 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 chum. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de compartir resultados. Después, de acuerdo a cómo se va llenando el formulario, esta es la parte de analizar, se ven algunos gráficos y cosas de forma por defecto. Se tiene gráficos de cómo se ha llenado, cómo está yendo el llenado de ese formulario. Y aquí pongo quién puede ver eso o no. Tengo otro link que puedo generar para pasarle a otra persona y que puede ir monitorizando junto conmigo los resultados de estos surveys. Y bueno, igual la parte similar de cómo lo voy a compartir, ¿no? Si va a ser con todos, si va a ser solo con los miembros. En este caso lo puedo ver solo yo, ¿no? Y más detallitos de cómo se pueden ver esos datos. En esta parte de acá de quién puede ver, si los revisores pueden ver, acá le dejo si puede exportar estos datos, si puede esos datos que se han llenado de la encuesta descargarlos después de en un Excel, en un KML o en Shape, en diferentes formatos, o si solo pueden ver esos datos. Bueno, igual a veces yo actualizo la encuesta, o si una vez después de publicada, yo puedo seguir haciendo modificaciones y luego republicar esa encuesta, que se le añadan más campos de registro. Y aquí es si se puede hacer eso o no, ¿no? Y bueno, después esto de configuración de grupo es algo que se hace directamente desde la parte de grupos de ArcGIS Online y me va a llevar ahí a la parte de administración de los grupos de ArcGIS Online. Y bueno, una vez con eso ya está listo, el Suru ya está publicado y la gente puede empezar a llenarlo, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más. Ah, bueno, lo último que me gustaría mostrarles igual, antes de que pasemos a la parte de responder todas las preguntas, ayudarles con los que han estado haciendo. Hay igual un nuevo chatbot se ha puesto a disposición es en base a ChatGPT, bueno, a OpenAI, que se tiene un chatbot que te ayuda en la construcción del formulario, ¿no? Entonces, bueno, desde la parte de organización tengo una parte de ajustes en la que yo puedo habilitar algunas cosas de cómo se va a colectar la encuesta a nivel de forma general, cómo se van a comportar mis encuestas. Y tengo una parte de extensiones donde se le puede habilitar ese chatbot que es, bueno, traducciones automáticas, que igual está en beta, y este asistente que es Survey 123, que es un chatbot de inteligencia artificial que te ayuda a construir surveys. Y, uy, no vi si lo tenía habilitado o no, pero a ver, vamos a ver ahora si lo tengo habilitado o si no lo voy a habilitar. Lo tengo habilitado, perfecto. Y voy a ir a mi misma encuesta, bueno, esta sesión técnica dashboards. Bueno, este es uno que hemos estado igual haciendo nosotros, que es el que les estoy pasando, que es idéntico al que hemos hecho, que es el que hemos hecho, y pueden ver algunos datos aquí, es como se ven los datos de referencia, de cuándo se ha llenado, en qué fechas pico, pero más que todo vamos a ver la parte del chatbot. Entonces, en la parte de acá, del costadito de la izquierda, como ven, tenemos un chatcito, le doy a continuar. Y similar a lo que hemos hecho, me lo puede construir de forma automatizada, un formulario. Entonces yo puedo escribirle y preguntarle cosas. No quiero hacer un formulario de inspecciones de surtidores, por ejemplo, o de estaciones de servicio, qué sé yo.
Y bueno, simplemente voy charlando con el chatbot hasta que me da un formato posible de cómo sería, que me parece. Voy charlando con él. Y una vez que esté contento, puedo seguir charlando acá, ¿no? Le doy a generar. Y bueno, no le voy a dar ahora para no desconfigurar el que ya hemos hecho, pero me lo hace un formulario de forma automática, ¿no? Y luego yo puedo ir y modificarlo si necesito. Una vez que ya entiendo todo lo que se puede hacer, puedo darle un detalle más fino, ¿no? Entonces, bueno, por hoy sería eso. Esta parte ahora está destinada a la parte de las preguntas. Mañana vamos a ver directamente la parte de cómo yo genero informes y veo los datos de esto y vamos a hacer el panel de control directamente con los datos que vayamos recolectando. Igual pedirles que en base al link que les he mandado puedan ir llenando datos igual. Mientras más datos tengamos, igual ustedes los datos que vayan poniendo los vamos a ver en el panel de control. Muchas gracias, Josué, por toda la explicación. Si tienen consultas, igual estamos revisando lo que han ido escribiendo en el chat. Tengo de una de Mario Cerezo. Dice, ¿puedo enlazar mis mapas base al Survey 123 para obtener algún dato o ubicación de ahí? Sí, en la parte de ArcGIS Online tenemos una parte de imágenes, principalmente se utilizan para pasarlas al mapa base y yo puedo hacer mis mapas base personalizados. Y bueno, una vez que los guardo dentro de mi organización de ArcGIS Online como mapa base, luego los puedo utilizar como los que ARRI me da por defecto. Súper. Igual ya habíamos tocado esta parte, pero nos dice, necesariamente para poder llenar el formulario debo instalar la aplicación en el celular. No, no es necesario. Como les comentaba, hay dos formas en las que yo puedo llenar el formulario si soy el usuario final que se lo va a rellenar. Puede ser a través de la web con conexión a internet. Yo simplemente entro ese link, se va a ir a una página, a la página de internet del formulario y yo lo lleno ahí sin necesidad de instalar nada, ¿no? La otra forma es a través de la aplicación. Yo descargo la aplicación desde el App Store o la App Store o la de aplicaciones de Apple, igual que está disponible, el Apple Store y la descargo y con el link puedo ir ahí, ¿no? Como les mostraba, igual depende de la persona que ha creado el formulario, qué permisos va a dar o cómo quiere que se abra ese formulario, si te va a dar la opción de que lo abras en la aplicación o en el navegador, o solo en el navegador o solo en la aplicación, lo vas a llenar dependiendo de eso, ¿no? Como te decía, la parte de la aplicación, lo bueno que tiene es que yo puedo descargar esos formularios a mi celular y trabajarlos sin internet. Súper, gracias, Josué. Fernando pregunta, ¿cuántas personas pueden utilizar simultáneamente el formulario para levantar información? ¿Existe algún límite? No existe un límite para estos formularios, la verdad, se han realizado incluso colectas de datos masivas y censos en Estados Unidos con estos formularios, así que no hay un tope. Genial. Jorge, sí, vamos a compartir el video. Él nos pregunta si vamos a compartir el video. Sí, lo vamos a compartir. Les va a llegar por el correo. Y también mi colega Vale dejó un formulario de asistencia y evaluación para las personas que optaron por el certificado. Está en el chat para que lo puedan revisar. Y también está el link que dejó Josué en cuanto a este survey para que todos ustedes nos puedan ayudar con sus respuestas y con todas esas respuestas mañana podamos crear el dashboard. Para quienes optaron por recibir su certificado, por favor no olviden llenar el cuestionario. Eso nos despedimos, les agradecemos mucho, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Siempre estamos subiendo contenido muy interesante, están ahí cada uno de ellos, así que los invitamos a seguirnos y están ahí nuestros teléfonos de contacto. De las personas que tuvieron acceso a la licencia, igual cualquier consulta que tengan, estamos para ayudarlos. Así que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos, bueno, nos escuchamos y nos vemos mañana.